Bueno, primero que todo, darle la bienvenida a esta presentación de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Escuela de Ciencias Agrícola, Pecuaria y del Medio Ambiente, Propiedades de Contaminación del Suelo, momento 3, trabajo colaborativo, realizado por el estudiante Genio José Gutiérrez Lizarazo en Maicao el 14 de mayo del 2015. Presentación del problema. Un suelo de la sabana de Bogotá que se encuentra en uso para cultivos de hortalizas como repollo, brócoli, apio, lechuga y cebolla. El manejo de estos cultivos en la actualidad se realiza de manera convencional, resaltando el uso de pesticidas, herbicidas y riego por aspersión. El riego de la zona proviene de una fuente hídrica superficial que aguas arriba tiene vertimientos industriales. En los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos y adicionalmente se han encontrado trazas de metales pesados en sus tejidos vegetales, que en algunas ocasiones sobrepasan los límites máximos permitibles que establece el INCONTEC para este tipo de alimentos. Estudios realizados por la autoridad ambiental indicaron que elementos como el cadmio, arsénico y plomo sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo, llegando a ser detenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas. En la siguiente tabla se describen algunas propiedades del suelo de la sabana de Bogotá que está en estudio. Localización de sabana de Bogotá, altitud 2.640 metros sobre el nivel del mar, temperatura promedio 19 grados centígrados, precipitación anual 1.200 milímetros, nivel freático muy profundo, tipo de drenaje natural bien drenado, material parental, ceniza volcánica depositada sobre arcilla lacustre 1:1, uso actual, cultivo de hortalizas, pH 5.5, porcentaje de materia orgánica 12%, granulometría, arena 64%, limos 24% y 12% de arcilla. Diagnóstico. Para diagnosticar la problemática se requiere conocer el tipo de suelo y sus características, así como el impacto de los contaminantes. De acuerdo con la situación problema, se desarrolló las siguientes actividades con el fin de tener un diagnóstico inicial. A. Clasificación del suelo de acuerdo al orden taxonómico. B. Clase textural del suelo mediante el uso de triángulo de textura. C. Clasificar el suelo de acuerdo al pH y el contenido de materia orgánica. Y B. Características y los impactos de los contaminantes mencionados. Clasificación del suelo de acuerdo al orden taxonómico. El suelo de la sabana de Bogotá se ubica dentro del orden de los andisoles, teniendo en cuenta el material parental del que proviene. Los andisoles son suelos derivados de cenizas volcánicas. Presentan excelentes propiedades físicas, sobre todo el drenaje, así como buena fertilidad gracias a la acumulación superficial de materia orgánica humificada y a la presencia de arcilla halófona. Estos suelos son muy frecuentes en las regiones subhúmedas y húmedas. Clase textural del suelo mediante el uso de triángulo de textura, teniendo en cuenta la información si el 64% es arena, limo 24%, arcilla 12%, y de acuerdo al triángulo de textura, el uso del suelo de la sabana de Bogotá es un suelo de textura francoarenosa. Lisa Chin, en el 2012, explica que los suelos francos tienen relativamente cantidades iguales de arena, arcilla y partículas de limo, mas sin embargo los suelos francoarenosos tienen una mayor cantidad de partículas de arena. Esto permite que estos suelos tengan dos características muy buenas, que es la aireación y el drenaje, ya que las partículas de arena son un poquito más grandes y crean espacios entre ellas mismas. Esto permite una buena aireación y un buen drenaje, como lo muestra la imagen. Clasificación del suelo de acuerdo al pH y el contenido de materia orgánica. El pH es de 5.5, que indica que es un suelo muy ácido. El rango del pH ideal para la mayoría de las plantas oscila entre 5.5 y 7. Sin embargo, muchas plantas se han adaptado para crecer en valores de pH fuertemente altos. De acuerdo al clima, el porcentaje de materia orgánica presentado es del 12%, se encuentra en un nivel muy alto. Esto gracias al clima.
Ya que los porcentajes de materia orgánica pueden aumentar a medida de que disminuye la temperatura debido a la menor tasa de descomposición y mineralización de los residuos frescos, como muestra la imagen, una tierra con bastante materia orgánica. Características, presencia y los impactos de los contaminantes mencionados. El arsénico es un metal natural que se comporta como un metal. Está presente en el entorno de forma natural proveniente de volcanes y como consecuencia de ciertas actividades humanas. El cadmio es un metal blanco de color blanco plateado. Por lo general no se encuentra en el medio ambiente como un metal puro, sino asociado a minerales de zinc, plomo y cobre. Plomo, metal blanco, tiene un blanco plateado claro, blancuzco y de tintes azulados con un brillo intenso. Es de los más fuertes, resistente a la corrosión y bueno para las aleaciones. Se encuentra en la gasolina, pigmentos, munición, soldadura, pintura y la industria automovilística. En general, los efectos de los metales pesados en las plantas se da porque los metales se impregnan a las plantas y ocasionan fallas en sus funciones como la germinación de la semilla, inhibición del crecimiento, daños estructurales y declinación de la actividad fisiológica y bioquímica. No obstante, una vez sean absorbidos por las plantas, ingresan a la cadena trófica causando daños a los organismos que se alimentan de estas plantas contaminadas. La hipótesis del problema. Está claro que la utilización de pesticidas, herbicidas, son posibles fuentes de contaminación del suelo. En nuestro caso, encontramos que la posible causa más probable de contaminación del suelo y de los cultivos es el agua que se utiliza en la zona para el riego, ya que esta proviene de una fuente hídrica superficial que aguas arriba tiene vertimientos industriales, las cuales no reciben ningún tipo de tratamiento previo y como consecuencia están contaminadas con altas concentraciones de metales pesados, característica principal de este tipo de agua. Dicha situación se agrava cuando se tiene en cuenta que los metales pesados son peligrosos para la salud en altas concentraciones y tienden a acumularse en los cultivos. Además de esto, debemos resaltar que los vegetales cultivados tienden a ser hiperacumuladoras. Esto significa que son capaces de acumular cantidades excesivas de metales pesados. Aquí en la imagen vemos un pequeño diagrama de flujo de la hipótesis de cómo llegan los contaminantes a las plantas, al suelo. Aquí tenemos pues la industria deposita sus aguas en el río y posteriormente el agua del río es utilizada para irrigar los cultivos, así como se están transportando nuestros contaminantes a este suelo. Propuesta de solución de la problemática de la contaminación. Se requiere entonces de medidas para la mitigación ambiental, por cuanto el conocimiento sistemático de la problemática como se ha realizado anteriormente permitirá formular adecuado manejo a través de, por ejemplo, la bioremediación. ¿Qué es la bioremediación? Es una tecnología innovadora que permite remediar suelos contaminados utilizando seres vivos. Existen tres clases de bioremediación: la remediación microbiana, la fitorremediación y la degradación enzimática. En nuestro caso utilizaremos la fitorremediación. ¿Qué es la fitorremediación? Es una biotecnología que aprovecha la capacidad de las plantas de absorber y acumular altas concentraciones de contaminantes o convertirlos en especies químicas menos tóxicas, permitiendo reducir su concentración o eliminándolos. Tipos de fitorremediación: la fitovolatilización, rizofiltración, fitoestimulación, fitodegradación, fitoextracción y fitoestabilización. En la imagen podemos observar un proceso general de la fitoextracción. ¿Cómo son extraídos los contaminantes? Los contaminantes se encuentran en el suelo, son absorbidos por las plantas por medio de las raíces. Las raíces los traslocan hacia la parte superior o cosechable. Posteriormente estas plantas son cosechadas y pues son llevadas a una concentración por medio de vía microbiana, térmica o química, y posteriormente son recuperados y depositados de forma segura los contaminantes que son extraídos.
Así funciona la fitoextracción. Conclusiones y recomendaciones personales. Para formular medidas de remediación de suelo se requiere tener un conocimiento sistemático de la problemática, como se realizó anteriormente, mediante el estudio detallado de los factores involucrados en dicha problemática, como la clasificación del suelo, la clase textural, la clasificación de acuerdo al pH, el contenido de materia orgánica, características y los impactos de los contaminantes. Además de esto, pues se debe tener en cuenta otras características también de la alternativa que se va a utilizar para la remediación. Estos conocimientos permitirán formular medidas adecuadas de manejo, como es la bioremediación en nuestro caso. Aquí ya finalizando, pues tenemos la bibliografía: San Clemente, Oscar, 2011, Chin Lee, 2012, y Prieto J. y González C. Román. Son las bibliografías que se utilizaron para dicha presentación. Muchas gracias.